Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes, ¿verdad? Estamos ya en mayo, ¿verdad? El segundo domingo de mayo, aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de las Madres, o si alguna de las madres nos está viendo a través de las redes sociales, está aquí presente, le damos muchas felicidades, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Dios te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta predicación. Padre, unge mis labios para que palabras sean tuyas y podamos exponer tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén, amén. Si lo está viendo por primera vez o segunda vez en las redes sociales, suscríbase a nuestros canales. Tenemos más de 700 videos para la gloria de Dios. No queremos engrandecer nuestro ministerio, nuestro nombre, sino que queremos agradecer a nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos aquí es para exaltar su nombre, para exaltar aquel que nos amó primero, aquel que nos redimió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros lo merecíamos y por eso le damos gracias a Dios. Y hoy tenemos una predicación muy bonita y estoy pensando en qué voy a predicar, ¿verdad? Porque es el Día de las Madres, pero pues el mejor regalo que podemos dar es la palabra sana, la palabra correcta de Dios. No hay otro regalo mejor en esta vida, porque es como dice el hermano Barro, abrió el servicio orando, ¿verdad? Dice, eso es lo único que nos vamos a llevar, eso es lo único que nos vamos a llevar. Y hoy vamos a ver una predicación muy importante que dice: enseña la sana doctrina para la iglesia gloriosa de Cristo. ¿Tú la enseñas? ¿Tú la tienes? Hoy vamos a ver acerca de este tema. ¿Por qué este tema? Porque pues, me ha llamado mucho la atención que yo he visto muchas predicaciones que dicen que son de la sana doctrina, que nada más mencionan sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, amén, amén, emocionalistas que ni siquiera dicen ningún versículo de la sana doctrina. Y hay personas que me han dicho: la sana doctrina ni siquiera está en la Biblia. Imagínense, válgame Dios. Pues simplemente hoy vamos a ver más de 40 versículos de la sana doctrina para que usted se dé cuenta que sí hay sana doctrina y sí existe esa sana doctrina, y esa doctrina fue encomendada de Jesús al apóstol Pablo para su gloriosa iglesia, para que estuviéramos sanos en la fe, sanos creciendo en las cosas de Dios. Enseña la sana doctrina para la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si usted nos está viendo en las redes sociales, también le recomendamos que comparta esta palabra de gloria y no solo se suscriba. Ya gracias a Dios lo están viendo en otros países de habla hispana, y yo le doy la gloria a Dios porque Él es bueno. Y estamos muy faltos de esta sana doctrina, y usted se va a dar cuenta de esto el día de hoy a través de esta predicación. La sana doctrina, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos. Vamos a empezar por Timoteo y después nos vamos a ir a Tito, y digo primero por Tito, luego por Timoteo, luego segundo Timoteo, y vamos a ver los versículos que hablan acerca de este tema tan importante que nos concierne como iglesia, porque ese es nuestro pan de cada día para la iglesia. Y la palabra de Dios, vamos a empezar en Tito, ¿va? Tito, si usted me está viendo a través de las redes sociales, abra su Biblia, ¿verdad? Si usted ve algunas cosas con azul, están cambiadas en las Reinas Valeras 60, en la Nueva Versión Internacional. Nosotros usamos la 1602 porque está más apegada a las Escrituras, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que no debemos cambiar ni una jota, por eso usamos esa versión, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, dice: reteniendo firme, ¿verdad? Reteniendo firme la palabra, ¿verdad? ¿Por qué vamos a ver? Porque la sana doctrina es el mejor regalo que tú puedas poseer. Si tú tienes la sana doctrina y la compartes a otra persona, es el mejor regalo que tú le puedes dar a una madre, a tus hijos, a tus abuelos, a tus parientes, a tus amigos. ¿Por qué? Porque son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, ¿verdad? Eso es el resultado, es uno de los resultados de la salvación. Porque muchos dicen: no, pues el resultado de la salvación son tus obras. ¿Nunca has escuchado eso? No. El resultado de la salvación son tus obras más el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Porque si no, no eres salvo. Cualquier religioso lo puede hacer. Tito 1:9 dice: reteniendo firme la palabra, fiel como ha sido enseñada. Reteniendo firme. Pablo le dice a Tito: lo que yo te enseñé, que me enseñó nuestro
tú agarras tu Biblia, Tito, y te vas al Antiguo Testamento y que te sientes Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces. No. Pablo dice, reteniendo firme la palabra fiel como ha sido enseñada para la iglesia, ¿verdad? Reteniendo, ¿va? Es un mandamiento. Si usted no sabe, el retener firme, como dice el Evangelio, si estás firme a que has creído, has sido salvo. Si no has creído, en vano. Retener es un mandamiento, no es que quieras o no, es uno de los principales mandamientos para la iglesia, que tú retengas la palabra de Dios. Dice, como fiel como ha sido enseñada, ¿verdad? Porque en la Biblia Valera 1960 y en la nueva versión internacional quitaron firme, si usted no lo sabe. Y dice, para que puedas exhortar y convencer. ¿Por qué vas a convencer a alguien cuando el Espíritu de Dios es el que convence? Yo me pregunto, porque las palabras de la sana doctrina vienen únicamente de aquella persona que está sellada por el Espíritu Santo. Que para que puedas exhortar y convencer con la sana doctrina, porque pusieron a alguna Biblia sana enseñanza, para los que te contradigen, para los que no están de acuerdo. Versículo siguiente, el 10, porque hay muchos contumaces, aprendes esta palabra, hay muchos contumaces, habladores de vanidades quiere decir en hebreo o en griego huecos, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, entonces muchas personas leen ese versículo y dicen, no, está hablando de los judíos. No, está hablando de toda religión falsa y judaicea, que mete chile, mole y pozole en las escrituras, ¿verdad? Y dice engañadores mayormente. ¿Por qué? Porque toda iglesia falsa, escúchenlo muy bien, toda iglesia falsa, toda iglesia que practica herejías, también judaicea. Yo nunca he visto una iglesia falsa que no judaicea, hasta la fecha. Todas las que yo he visto que tienen una doctrina de demonios, herejes, judaicean. ¿Y qué es judaizar? Porque yo he visto personas que dicen, no, nosotros sabemos de judaizar y lo hacen. ¿Ah? Contumaces es una persona terca que mantiene el error doctrinal o lo que enseña aprendida a su manera, o algún maestro falso se le enseñó y tiene diferente forma de pensar, no es unánime, no es iglesia. Bueno, cada quien tiene su interpretación de la Biblia, cada quien entiende lo que él quiere. La Biblia dice que la Biblia se interpreta a sí misma, pero tienes que tener luz que se llama Espíritu Santo. ¿Qué es judaizar? Judaizar todas las cosas que se hacen mal en una iglesia que no le corresponden a la iglesia, que se sienten judíos cuando no lo son. Dice en Apocalipsis, maldito el que es judío y no lo es. El que dice, hacemos esto, hacemos el otro, danzamos, tocamos el chofar, sacamos el cuerno del chivo, etcétera, etcétera. Eso es judaizar. Eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. 11. Dice, a los cuales es menester, ¿qué? Decirle, agarrar lo bueno y desechar lo malo. A los cuales es menester, ¿qué? Taparles la boca. Que mira, que esto, que el otro, que el apóstol vino. ¡Cállate! ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Es un mandamiento. Ahí empieza el mandamiento. Tú les tienes que tapar la boca. ¿Sabes qué? Estamos hablando de un Dios diferente, que trastornan casas enteras, porque toda iglesia falsa
escúchelo muy bien, tiene división, tiene celo ministerial, tiene competencia de dones. A ver quién tiene más dones, a ver quién habla más lenguas, a ver quién tiene el don de sanación. Judaicea, ¿verdad? Hace danzas y etcétera, etcétera, y primicias, y tiene herejía 5 y el número del hombre 6, matriarcado, para que te la aprendas. Los cuales es menester taparle la boca, los cuales trastornan casas enteras, porque toda iglesia falsa desintegra hogares. Toda iglesia falsa desintegra el seno de las casas. Acaban en divorcios y en separación, tarde o temprano. O dejan de ir a la iglesia y ya no quieren saber nada porque se dan cuenta que no estuvieron en una iglesia, que estuvieron en una cueva de lobos. Enseñando lo que no conviene. ¿Lo que no conviene a quién? A Dios. ¿Pero por qué lo hacen? La Biblia es explícita. Me gusta cómo la Biblia es explícita. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque no fueron al seminario? ¿Porque no saben? No, por ganancias deshonestas. Por ganancias deshonestas. 12, ¿verdad? 12. Y dijo uno de ellos, ¿de quién está hablando Pablo a Tito? Un apóstata, un falso maestro, un falso ministro, alguien que se decía falso profeta, porque ya no hay profetas. Y dijo de uno de ellos, su propio profeta de ellos, en los cretenses, o sea, de Atenas. Había una iglesia en Atenas que ya tenía herejías, que había profetas falsos, que el mismo profeta falso dijo que son una bola de mentirosos y de malas bestias. O sea, como él. Vientres perezosos, ¿verdad? Muchas veces pusieron glotones ociosos. Ellos mismos dicen eso. O sea, si tú, un falso profeta, al decir que ellos son unas malas bestias, o sea, no lo están haciendo sin saber, lo están haciendo con maldad, con alevosía y con ventaja, para lucrar. 13. Este testimonio es verdadero. Este testimonio es verdadero. Es un versículo, apúntalo en tu Biblia, apologético, que defiendas tú la palabra de Dios. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Repréndelos duramente. No, en el amor de Cristo, hermanito, tú estás mal. ¿Qué dice la Biblia? Repréndelos, ¿qué? Duramente. Suavecito, light. ¿Qué dice la Biblia? Duramente. ¿Por qué? Porque esas personas se van a llevar al fuego eterno a otras. Dice en Santiago, en Jacobo, no hagáis muchos maestros porque habrá mucho más que condenación. ¿Para qué los quieres tú reprender duramente? Para ver si les cae el 20 y se salen de esas herejías y sean sanos en la fe. Sean sanos en la fe. 14. Dice, escuchando fábulas judías. No. Vamos a darle vuelta a los muros de Jericó para que caigan. Vamos a cruzar a la tierra prometida. Vamos a extender el reino. Vamos a prosperar. No escuchando, Dios no te vino a prosperar. Dios no te vino a arreglar tu matrimonio, ni tu drogadicción, ni tu enfermedad. Él vino a salvarte del fuego eterno. Escuchando fábulas judías y mandamientos de hombres. Hoy tenemos junta con el apóstol, cuando no existen apóstoles. Concilios, denominaciones, redes. Me gustan redes porque yo me imagino una araña. De hombres, escúchenlo muy bien, que se apartan de Cristo. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy
Y la vida no puede separar esas tres cosas: el conocimiento de la verdad y la vida eterna de Jesús. No lo puedes separar. Si tú amas a Dios, amas a la verdad. Si no, es mentira que amas a Dios. 1:15. Para los puros, pongan mucha atención, porque en este versículo, los que llegaron aquí en Estados Unidos en las 13 colonias, por eso ellos se nombraron puritanos, porque enseñaban esto. Por eso este país salió adelante, porque enseñaban la sana doctrina. Para los puros, ciertamente todas las cosas que son puras. Para los contaminados e incrédulos, nada le es puro. Antes su mente y su conciencia son contaminadas. Dicen algunas Biblias corrompidas, pero no son contaminadas. ¿Qué pasa cuando el agua ya se contamina? ¿Te la puedes tomar? No. ¿Y qué es la palabra de Dios? El agua viva. Y si tú tienes una palabra contaminada, ¿qué va a pasar? Te vas a morir, vas a acabar muerto. No importa que estés leyendo la Biblia, está contaminada. 16. Dice el versículo 16: profanan o prosásame conocer a Dios. Dice, no, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, yo conozco la Biblia, yo he sido cristiano 30 años. Mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Pero ¿a qué se refiere en griego la palabra hechos? Hechos no significa su comportamiento, su modo de ser, su vida, no. Se refiere a su doctrina y sus formas de ordenanzas dentro de una iglesia. A eso se refiere. Con sus hechos lo demuestra, ¿verdad? Dime qué predicas, te diré quién eres. Dime qué enseñas, te diré quién eres. Porque si yo me porto bien y no rompo un plato, un mormón lo puede hacer, un testigo de Jehová lo puede hacer, un religioso lo puede hacer, ¿no? En cambio, mi atuendo, me pongo una sotana y yo digo, yo soy la Madre Teresa. No. Y dice ahora Tito 2:1, dice, empero, tú Tito, habla las cosas que convienen a la sana doctrina. Tú habla lo que dice Jesús para su iglesia. Tú enséñales lo que Jesús dejó para su iglesia. Tú enséñales los mandamientos para la iglesia. Tú enséñales los estatutos para la iglesia. Tú enséñales los misterios para la iglesia. Tú enséñales cómo son las posiciones ministeriales dentro de una iglesia. ¿Va? Así teníamos antes una iglesia, teníamos muchas gentes. Ese es un día de los bautizos. ¿Dónde están? ¿No les gustó la sana doctrina? ¿Dónde están? Yo me pregunto dónde los veo. ¿Dónde están? Yo que sepa, están en iglesias apóstatas, iglesias falsas, que sus líderes o supuestos pastores no me pueden ni ver en pintura porque los saco a balcón. Vamos a ver ahora Timoteo. Cambiamos nuestra página, Timoteo 1:3. Fíjense cómo habla aquí el apóstol Pablo, me encanta. Dice, como te rogué, Pablo le dice a Timoteo, como te rogué. ¿Cuándo ha visto que un falso apóstol le diga a alguien, te ruego? ¿Verdad? Ni en sueños. Al contrario, te le acercas al falso apóstol, al falso profeta y te dice, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo, te rogué que te quedaras en Efeso, Timoteo, que te quedaras en Efeso. Cuando me partía para Macedonia, para Grecia, para que mandases a algunos que no enseñen diversa ¿qué? Doctrina, que enseñen la sana doctrina, que no enseñen a judaizar, que no enseñen que se tienen que circuncidar, que no tienen que tocar el cuerno de chivo, que no tienen que sacar el aceite mazola. Enseñarles
que no enseñen otra diversa. Si hay diversas, porque la gente enseña diversas enseñanzas, diversas doctrinas. 1.7, versículo apologético. 1.7, queriendo ser doctores de la ley, no dice que son doctores, queriendo ser doctores de la ley, no entendiendo lo que hablan, ni lo que afirman. Así todas las iglesias apóstoles. No están seguros de lo que dicen, no entienden ni lo que afirman. ¿A qué se refiere Pablo con doctores de la ley? Bueno, en Efesios 4:11 nos habla de los 4 ministerios, no son 5 ministerios como te han enseñado mal. Apóstol, profeta, que ya no hay, que fueron la fundación, lo dice en el capítulo, Efesios capítulo 2. Evangelistas, pastores y maestros. Estos son 4. Pastor y maestro es lo mismo. En una Biblia antigua usted ve maestro como doctor, queriendo ser doctor, igual. Es la misma palabra en griego que se usa en 1 Timoteo 1.7, es igual a la misma palabra que se utiliza en Efesios 4:11. Doctor, maestro, pastor y doctor. Un pastor debe ser un doctor de la ley, especializado. Dice Efesios 4:11, el mismo dio a unos ciertamente apóstoles, otros profetas, que es la fundación, dice en Efesios 2, capítulo 2, y dice a otros evangelistas y otro pastor y rabí, pastor y doctor, pastor y maestro, pastor y rabí, o pastor y doctor, que es en la misma posición ministerial. 1 Timoteo 1:8, fíjese lo que dice Pablo: mas sabemos que la ley es buena, porque la ley no es mala, la ley Dios la hizo para señalar el pecado. Sabemos que la ley es buena si se usa de ella legítimamente. No dice que estamos bajo la ley, que si se usa legítimamente. ¿Y cómo es legítimamente? ¿Cómo es legítimamente? Que nosotros como iglesia ya no somos condenados por la ley, porque Cristo es el fin de la ley. Ya la ley de la fe está grabada en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, Dios nos da ese querer como el hacer para hacerla, no para salvarnos. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. ¿Cree qué? Lo que Él hizo en la cruz. No que cree que hay Jesucristo, que nació de una virgen, que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, lo que hizo Jesús en la cruz. 1 Timoteo 1:10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, los que secuestran, para los mentirosos y perjuros, y dice, para todos los que hacen mal, para todos los pecadores, pero también si alguna otra contraria a la sana doctrina. Cualquier cosa contraria a la sana doctrina. Cualquier cosa, por mínima que sea. ¿Por qué? Porque si tú pones algo mínimo en la sana doctrina, ya no es sano, se contamina. ¿Verdad? Seguimos adelante. 11, 1 Timoteo 1:11, conforme al Evangelio. ¿Cuál es la sana doctrina? Conforme al Evangelio glorioso de Dios bendito. ¿Por qué es la sana doctrina conforme al Evangelio glorioso bendito de Dios? Porque el que crea el Evangelio de todo corazón, enseñado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se mete dentro de él, empieza a trabajar con él y él va a tener la sana doctrina. Porque va a tener luz. ¿Sabía que un falso cristiano, ponga mucha atención, un falso cristiano tú le puedes decir esto, le puedes enseñar esto, le puedes decir aquello y todo lo cree? ¿Por qué todo lo cree? Porque no tiene luz dentro de él. Si tuviera luz, ¿qué pasaría? Se diera cuenta del error. Entonces dice, el cual a mí ha sido encargado, dice el apóstol Pablo, a nadie más, ni a Juan, ni a Pedro, a nadie más.
ha sido encargado. Dice Romanos 11:13, da una joya de la Escritura, porque a vosotros hablo gentiles con mayúscula, por cuanto a la verdad. Me gusta mucho que dice eso, por cuanto a la verdad, por cuanto a la verdad. Yo soy apóstol de los gentiles. ¿Sabía que muchas Biblias, como la Reina Valera 60 y Nueva Versión Internacional, quitaron a la verdad? Yo me pregunto por qué. ¿Por qué quitaron a la verdad? ¿Quitaron a Cristo del versículo? Porque Cristo, ¿quién es la verdad? Cristo. Porque a vosotros hablo gentiles por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. 1 Timoteo 1:13, habiendo yo antes sido blasfemo, dice el apóstol Pablo, yo antes era blasfemo, yo fui con Gamaliel, estudié en los colegios más fifús en toda Palestina, me gradué con honores. Era fariseo de fariseos, fariseo de hueso colorado, de la tribu de Benjamín, perseguidor y juzgador de la iglesia. Pero dice, fui recibido, y en algunas Biblias quitaron en. ¿Por qué en? Porque en Cristo. ¿Se fijan? En misericordia. Porque cuando entró el Espíritu Santo en Pablo, se dio cuenta que lo hizo por ignorancia e incredulidad. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo la Biblia no se equivoca? Por eso se dio cuenta Pablo. Pablo, que hablaba muchos idiomas, estudió con Gamaliel, dice todo eso, dice la Biblia, todo eso, lo que yo estudié con Gamaliel, todos mis diplomas, mis títulos, mi cédula profesional, lo tengo por basura. Eso es lo que dice Pablo, lo tengo por basura. 1:15, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida de todos. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino al mundo Jesús? Para arreglar tu matrimonio, para arreglar tu divorcio, para prosperar, para sanar tu enfermedad. Ahí no dice eso. ¿Qué dice? ¿Para qué vino Jesús? Para salvar a los pecadores. Como dice ya Lucas, ¿verdad? Capítulo 10 dice, Jesús vino por lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Para salvar a los pecadores, lo cual yo soy. ¿Quién? Dice Pablo, el apóstol dice, yo soy el primero. Ahora no, ahora estamos en otra época de apostasía, en otra época de iglesia, que dicen, levante la mano los pecadores, nadie la levanta. Todos son los santos querubines de Clarksville, todos son los santos querubines de otras naciones, de otros países. Nadie dice, yo soy el pecador el primero. 18, 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, ¿es un mandamiento para la iglesia o no? Este mandamiento, claro que sí, este mandamiento, hijo Timoteo, fíjense, el apóstata lee este versículo, este mandamiento, hijo Timoteo, entonces el apóstata, ¿sabe para qué lo usa? Ya ves, sí existe la paternidad. En vez de ver lo más importante, que es un mandamiento, la sana doctrina. Te encargo para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas la buena milicia. Milites por ellas la buena noticia, ¿verdad? Milites. ¿Saben que un soldado de Cristo no puede militar la buena noticia si no tiene la sana doctrina? ¿Sabe que una persona que se dice ser cristiano, que es un soldado de Cristo, que ni conoce la sana doctrina ni la tiene, no es soldado de Cristo? No, porque no le sirve a Cristo. Porque va a agarrar el fusil al revés y va a matar a su compañero, el que se sienta en la banca de al lado.
Sino la clásica, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstata? La palabra de Dios te dice y le dispara al otro. ¿Sí? Porque no sabe militar. No sabe militar. ¿Verdad? Tito 2:3 dice, tú pues sufre aflicciones. En muchas Biblias pusieron penalidades. No. Penalidades ni que fueras tú criminal. Según Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Cristo. Sufre aflicciones como buen soldado de Cristo. ¿Verdad? Nos regresamos a 1 Timoteo, ¿verdad? ¿Tú eres soldado de Cristo? Yo te pregunto. ¿Tú sufres esas aflicciones? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que vamos a sufrir aflicciones? Porque cuando tú hablas la verdad, nadie te quiere. Nadie te quiere, nadie te manda flores, nadie te dice córtalas. No quieren hablar contigo, y mucho menos hablan temas teológicos, les da vergüenza ¿por qué cree que un apóstata no habla con un verdadero cristiano? ¿Por qué lo calla? Y la verdad es más grande que la mentira. Y no le conviene. No le conviene, porque la verdad siempre triunfa. El bien siempre triunfa al mal. Dice en 1 Timoteo 1:19, dice, teniendo, no manteniendo, dice, teniendo fe. ¿Por qué no es manteniendo? Porque en algunos Biblias pusieron manteniendo. ¿Por qué no es manteniendo? Porque tú no tienes que mantener la fe. ¿Tú tienes la fe o no la tienes? Porque si no, no fuese salvo. ¿Sí me explico? Teniendo fe y la buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, se hicieron náufragos en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque nunca creyeron a la verdad del Evangelio. ¿Verdad? 1 Timoteo 2:4. Fíjese, y alguien me dijo que no había versículos de la sana doctrina, nada más vamos a ver como 40 ya, porque hay más. Y dice, el cual quiere que todos los hombres, ¿quién? Dios, ese es el deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y debería ser mi deseo, debería ser el deseo de usted, debería ser el deseo de todo cristiano. Ese es el deseo que el Hijo de Dios, tener una pasión por las almas perdidas. Pero tú no puedes tener ninguna pasión si no hablas verdad. Porque lo vas a confundir y se va a ir al lago de fuego. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Nada más que los salven, dice el versículo, nada más que les tienen un salvavidas, nada más que los rescaten, no. Que te salven y que vengas al conocimiento correcto de la verdad. No puede haber salvación sin conocimiento correcto. Tenemos un programa de eso en nuestra librería cibernética. No puede haber salvación sin el conocimiento correcto. No puede haber. Así me dijo un pastor hace muchos años. Dice, somos salvos por la muerte de Jesús. Somos salvos por la muerte de Jesús. Dije, no, dispénseme, pero somos salvos de cómo murió Jesús, no por la muerte de Jesús. Si a Jesús le hubiera dado un ataque cardíaco, no fuésemos salvos. Porque Él se sacrificó como expiación. ¿Se fijan cómo hay que hablar con la verdad? 7, 1 Timoteo 2:7. Para que yo soy ordenado. ¿Quién ordenó a Pablo? Vinieron otros apóstoles, le pusieron las manos en la cabezota y después le echaron aceite como muchos hacen el día de hoy. Así yo he visto que pasan al pastor enfrente y le echan aceite y le ponen las manos y oran por él. ¿Dónde dice la Biblia que hagamos eso como iglesia? Yo me pregunto. ¿Quién ordenó a Pablo? El mismo Cristo. Y cada siervo de Cristo, cada soldado de Cristo, cada hijo de Dios, cada oveja que es llamada por el mismo Dios. Para que yo soy ordenado. ¿Para qué es ordenado Pablo? ¿Para que nada más esté en las Sagradas Escrituras? ¿Para que leamos las epístolas? No,
porque Él es nuestro predicador, nuestro apóstol y nuestro maestro de los gentiles. ¿En qué? ¿En matemáticas, en biología? No, en fe y verdad, en teología. ¿Se fija cómo la Biblia especifica para qué? Eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a su nombre. Según Timoteo 1:10 es una joya de la Escritura, subrayale en su Biblia, mas ahora es manifestada por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es uno de mis favoritos, usted no sabe. Mas ahora es manifestada por manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó a la muerte. En algunas versiones no dice destruyó, en la King James, en la 1602 dice destruyó, porque no nada más es Cristo venció la muerte, Cristo venció, no, la destruyó. ¿Sí saben qué es destruir? Haz de cuenta que le metió una dinamita y le prendió un cerillo y voló en pedacitos. Destruyó. Nadie la puede reconstruir. Destruyó a la muerte. Mas ahora es manifestada a nuestro Señor Jesucristo, que el cual verdaderamente destruyó a la muerte. Y al destruirla, yo no tengo que temer a la muerte, porque ya la destruyó. Para mí, Él es el que está en Cristo Jesús. Ya destruyó la muerte. No se me va a aparecer en la noche, ni mucho menos en el cementerio tampoco. No, pues ya la destruyó. Pero ¿para qué la destruyó? Para sacar la inmortalidad, la luz de la vida. ¿Cómo es la única forma de sacar la inmortalidad y la luz de la vida? Ahí dice la Biblia, por eso es una joya de la Escritura. Creyendo que Dios es uno, creyendo que Jehová uno es. No, dice que por el Evangelio. ¿Cómo la destruyó? Por el Evangelio. ¿Cómo murió en la cruz? ¿Cómo hizo el sacrificio perfecto en la cruz? Así la destruyó. No de otra manera. Jesús vino a destruir el poder del pecado y de la muerte. Dice la palabra de Dios. No a vencer, destruir. Porque mucha gente puede decir, Cristo venció. Entonces hay batallas, ¿verdad? A veces vencemos, a veces no. Destruyó. Me gusta más destruir, ¿va? Ya no tiene vuelta atrás la muerte, ya no tiene. Por eso Pablo dice, oh aguijón, ¿dónde estás, aguijón? ¿Dónde estás, muerte? ¿No dice Pablo? ¿Dónde estás, aguijón? ¿Dónde estás, muerte? Dice Pablo. ¿Dónde estás? No te veo. No, pues ya la volaron en pedacitos. ¿Cómo la vas a ver? La destruyeron. Oh, segunda joya de la Escritura. Segunda Timoteo 1:11. Que dice la palabra de Dios, como Romanos 11:13, ¿verdad? Nos dice lo mismo que Romanos 11:13, de lo cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, ¿qué tan importante es Pablo? Primera de Timoteo 4:16. Fíjese lo que le dice a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? De tu santidad, de cómo te comportas, de tu santificación, de tu pasión, de tu consagración a Dios y de la doctrina, porque van de la mano. Persiste en esto. ¿En qué? En tu consagración y las sanas palabras de Jesús para la iglesia. Porque si lo hicieres, aquí Pablo nos revela algo sorprendente en este versículo, si usted no sabe. Dice, porque si lo hicieres, a ti mismo salvarás.
sea, si Tito a través de los años, él estuvo en la sana doctrina, en la sana doctrina, en la sana doctrina, pasaron los años y no se desvió, tenía el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Y por eso dicen, te salvarás a ti mismo y los que te oyen. ¿Por qué? Porque si tú tienes al Espíritu Santo y tú predicas la sana doctrina, obviamente que las ovejas escuchan la voz de Dios. ¿Se fijan? Dios no se equivoca. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Por qué? Porque a alguien que no es oveja no le va a gustar la sana doctrina, se va a ir. Por eso dice, se salvarán también los que te oyen, porque también son ovejitas. Porque Dios no se equivoca. Según Timoteo 1:12, por cuya causa padezco estas cosas. ¿Qué padece? Que lo querían matar, lo querían sentenciar, lo iban a decapitar. ¿Por qué? Porque por el Evangelio tienes que pagar un precio. La gente te va a rechazar, te va a blasfemiar, te va a señalar, tus amigos se van a desaparecer si tú empiezas a predicar la sana doctrina. Tus familiares se van a separar de ti. ¿Por cuál causa padezco estas cosas? Pero me gusta mucho lo que dice, ¿verdad? Mas no qué, mas no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, porque se presenta como obrero que no tiene nada que avergonzarse. Porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Porque la misma doctrina que Pablo nos da, se la dio el mismo Señor Jesucristo. Yo sé a quién he creído. Y estoy cierto que es poderoso. Y estoy cierto que es poderoso. Estoy más que seguro que todo. Estoy más seguro que nada que Él va a guardar mi depósito. Para aquel día. Tú tienes esa seguridad en tu depósito. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Por eso Pablo no se avergüenza, porque sabía lo que había creído. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Es la única forma como tú puedes ser salvo. Y es la única forma como tú puedes tener la sana doctrina. A todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Esa es la salvación, creer cómo murió Jesús en la cruz. Los 5 puntos del Evangelio. Cristo murió. Número 2, por nuestros pecados. Número 3, fue sepultado. Número 4, resucitó al tercer día. Número 5, según las Escrituras. Dice Jacobo 2:19, dice, ¿tú crees que hay un Dios? Dice, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿El creer en Dios te salva? No. Imagínese, el cielo estuviera lleno. Mucha gente cree creer que hay un Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, se ve al cielo, está muy equivocado. Hasta los demonios creen. Tú tienes que creer cómo murió Cristo. ¿Cómo murió Cristo? Que hizo una expiación. ¿Cómo no creer? Según el Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia para presentarte aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse. La única forma que tú te puedes presentar como obrero aprobado es que tú tengas la sana doctrina. Si no estás jugando a la iglesia. ¿Qué traza
Dice en inglés que divide the word of God. Divide, dice en inglés. ¿Por qué? Porque esa palabra griega la usaban para los masones, los que sembraban para dividir correctamente. O cuando usted ha ido a una viña que siembren uvas y usted se para en la orilla del surco y usted ve así el surco, todo chueco. ¿No va? Está derechito. Está derechito. Cuando siembra está derecho. ¿Por qué? Es la única manera que la planta va a dar frutos. ¿Sabía eso? ¿Que Dios eso lo instituyó? ¿Por qué un agricultor no agarra y hace una S y planta ahí elotes? ¿Sabía que no se dan? O sea, tienen que estar derechitos. Desde la antigüedad tienen que sembrar así todo derechito. Si no, no van a tener fruto. Igual la palabra de Dios. Si tú no estás derechito, tampoco vas a tener eso. Según de Timoteo 2:16, ¿verdad? Escuchen muy bien lo que dice Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Evítalas. Versión Nueva Internacional. Evita la diarrea verbal de otros. Porque ellas crecerán para mayor impiedad. Fíjense cómo a mí me encanta la Biblia lo que dice, porque yo hasta me emociono cuando leo, porque yo veo la realidad. Yo he visto iglesias apóstatas que empezaron así más. Yo he conocido en México hasta una que hasta hizo las bodas del Cordero y le vendieron el anillo y la boda. Imagínense, crecen, porque en algunas Biblias ahí pusieron otra palabra, dice conducirán, no, crecerán, porque de una herejía te vas a otra, y otra herejía te vas a otra, y otra herejía te vas a otra. Y es triste, pero es cierto. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque la palabra que estoy leyendo, la sana doctrina, es verdadera. Según el Timoteo 2:17, ¿qué dice que esa palabra qué? Y la palabra de ellos correrá, ¿cómo? Como gangrena. Yo de chiquito decía gangrena, pero es gangrena. Correrá como gangrena. Y ahí pone dos ejemplos. Imagínense si Pablo hubiera escrito, según el Timoteo 2:17, ahí no hubieran cabido los nombres de los otros apóstatas. No hubieran cabido. Hubieran hecho 3, 4, 5, 6, 10 más Biblias para poner nada más los nombres de todos los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra los va a llevar a la destrucción y a la muerte. Yo no entiendo cómo una persona puede decir amar a Dios y ama más a otra cosa. Si tú amas a Dios, amas a la verdad. Si no, deja de decir que tú amas a Dios, o tú eres un cristiano, o tú crees en Dios. Eso es mentira. Según el Timoteo 2:19 dice, empero el fundamento de Dios, ¿qué dice? El fundamento de Dios, ¿cuál es el fundamento de Dios? Yo me pregunto, el Evangelio. Está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Cómo? Los que predican la sana doctrina. Los puritanos. Y apártese de la iniquidad todo aquel que nombra en el nombre de Cristo. Apártese de la iniquidad. Si no, estás mal. Según el Timoteo 2:25, que con mansedumbre instruyan a los que se oponen. Con mansedumbre instruyan a los que se oponen. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí estamos en la iglesia y llega una
familia nueva, llega una hermanita y la hermanita dice, hermana, ¿usted que desea orar, participar en la oración? Y la hermanita empieza, la sangre de Cristo tiene poder y me cubra. Y nosotros, no, hermana, el amor de Cristo, la sangre de Cristo es para la redención de los pecados. Con mansedumbre. Dice, a ver, dice, si quizás Dios, y este versículo apologético me encanta porque aquí revela algo muy importante si usted no lo sabe. Aquí la Biblia, Dios nos explica, nos dice quién da el arrepentimiento. Dice muy bien, dice, instruye a los que se oponen porque quizás Dios les dé ¿qué? Que se arrepienten. ¿Quién te da el arrepentimiento? Dios. Por eso es porque dices, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo. Eso es ilógico. Porque si tú crees, Dios te da el arrepentimiento, es el primer fruto del Espíritu Santo. Dice, porque quizás Dios les dé que se arrepientan. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nada más se porten bien, para que jueguen a la iglesita, para que no rompan un plato, para que conozcan a la verdad. Porque Jesús vino a destruir la muerte al padre de mentira. Según Timoteo 2:26, fíjese, los que no tienen la sana doctrina, lo que dice la Biblia, los que no tienen la sana doctrina están lazados ¿por quién? Y se saben del lazo de quién? El diablo. Que están cautivos de él. Entonces, alguien que sí se ve cristiano, que predica otra cosa, que predica la palabra de Dios contaminada, que no predica exactamente la sana doctrina, está lazado por el diablo, lo tiene cautivo el diablo y hace la voluntad de Satanás, engañar a otros para que se pierdan. Por eso es tan importante la sana doctrina. 1 Pedro 3:15, versículo apologético, más santificad al Señor Dios en vuestros corazones para estar siempre aparejados para responder a cada uno que demanda razón y esperanza y que está en vosotros con mansedumbre y temor. Pedro incluye también temor porque tienes que tener temor a las sagradas escrituras, temor a la verdad, temor a las sanas palabras de Dios. No dice preparados dice estar aparejados. ¿Qué estar aparejado? Estás preparadísimo. Según Timoteo 3:13, mas los malos hombres, los engañadores, ¿qué dice? ¿Irán de bien en bien? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes van a pasar esas personas que predican mal la palabra de Dios? Irán de mal en mal, de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14, según Timoteo 3:14, así que persiste tú lo que has aprendido, Timoteo, que has sido persuadido sabiendo de quién has aprendido. ¿Tú de quién aprendes? ¿De un pastor llamado por Dios? ¿De las Sagradas Escrituras, la sana doctrina? ¿De Romanos a Filemón, lo que es para la iglesia? ¿O de quién aprendes? ¿De quién aprendes? Por eso Dios nos dejó las Escrituras. Según Timoteo 3:15, desde la niñez Timoteo dice, ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Porque la fe que es en Cristo Jesús, por lo que hizo Jesús en la cruz. Colosenses 1:28, ya vamos de bajar, dice, a que nosotros predicamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por eso tenemos que refutar, enseñar, taparle la boca, defender tu fe. Si tú no defendes tu fe, tú no. ¿Quién es la fe? Dice Hebreos 12, capítulo 12, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, ¿quién es? Entonces, si tú no defiendes tu fe, tú no eres soldado de Cristo, no defiendes la fe. La sana doctrina
doctrina incluye los mandamientos para la iglesia. La sana doctrina, los estatutos para la iglesia, cómo se rige y dirige una iglesia. La sana doctrina incluye los misterios únicamente revelados para la iglesia. La sana doctrina incluye las posiciones ministeriales para la iglesia, que nada son dos: el pastor y doctor, o rabino, y el diácono. Es todo. Aquí no hay que chofer, el que abre la puerta, de la alabanza. Eso es pura basura, es mentira. Esa es la sana doctrina, lo que enseña Dios para la iglesia. Pero hay una solución, ¿verdad? Vamos a leer el último versículo, dice 1 Timoteo 4:6, dice: si pusieras estas cosas a los hermanos, si pusieras estas cosas, si tú les enseñas la sana doctrina, si tú les enseñas lo que es para la iglesia, si tú les enseñas los mandamientos de la iglesia, si tú les enseñas los misterios para la iglesia, si tú les enseñas las ordenanzas, si tú les enseñas las posiciones ministeriales, si tú les enseñas los estatutos a los hermanos, dicen: serás un buen ministro de Cristo. ¿Tú eres un buen ministro de Cristo? ¿Lo enseñas? Porque si no, no lo eres. No lo eres. Creado en las palabras de la fe. Oh, es que yo leí mi Biblia, es que yo me sé la Biblia, es que yo me sé la lectura. No, ahí no dice eso, dice: ¿en qué? En la buena doctrina que has alcanzado, la sana doctrina. ¿Se fijas? ¿Tú has alcanzado esa sana doctrina? ¿Verdad? Pero hay una solución, ¿verdad? Que creer de todo corazón, con todo ser. Acuérdense, hasta los demonios creen. El creer que hay un Dios, que es el Hijo de Dios, no te hace salvo. Lo único que te puede hacer salvo es las últimas buenas de salvación, la última noticia de Dios, que cómo murió Jesús de la cruz. Él murió como expiación, derramando su vida, su preciosa sangre para darnos vida como sacrificio vivo. Porque los que deberíamos estar en la cruz era usted y yo. Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, si tú crees estas palabras, estarás firme si no has creído en vano, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su sangre, en la vida que derramó, porque en Levítico 11 nos dice que la vida de la sangre, de la carne, está en la sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento va a haber un poder, el Espíritu Santo, que te va a llevar paso a pasito a la sana doctrina. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, la Iglesia de los Dios de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.